Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, que habla de la transfiguración. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que las obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Brooks, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, y decíamos en el versículo 2, y decíamos que también nosotros estamos llamados a ver al Señor cara a cara, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, y a reflejar con el rostro descubierto su gloria, hasta ser transformados en Él, como lo anuncia 2 Corintios, capítulo 3. Configurados con el ícono del Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, estamos llamados a revestirnos de luz y ser luz. Resplandece que ha llegado tu luz y la gloria del Señor sobre ti ha amanecido. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 60. El amor se realiza en el intercambio de lo que uno tiene y de lo que uno es, de tal manera que el que es amado viene a ser forma del que lo ama. La encarnación, hermano que me escuchas, que lleva a la cruz, o sea, el bautismo, hace a Dios igual a nosotros. La transfiguración, prenda de la resurrección, nos hace iguales a Él. No solo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo
es para el Señor, destinado a la resurrección, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 6. Y en el versículo 6 se lee: Moisés y Elías que conversaban con él. Hermanos, el mediador de la ley mosaica y el padre de los profetas conversan con él, o sea, con Jesús. Aún más, hablan de él, que es la misma palabra encarnada de Dios. Además, Moisés y el profeta Elías no experimentaron la muerte. El uno fue trasladado al cielo sobre un coche de fuego en 2 Reyes capítulo 2. El otro, que habló con Dios cara a cara, según la tradición judía, fue arrebatado por un beso suyo en la boca. Y el versículo 4 se lee: bueno es que estemos aquí. Hermanos, el apóstol Pedro, príncipe de la iglesia, primer papa de la iglesia católica, ha comprendido que es algo bueno y hermoso. Sobre el rostro del Hijo aparece la belleza originaria de la cual Dios creó el mundo. Aquí es hermoso estar. En otras partes es feo y no podemos estar, porque no somos lo que somos. Por eso, el creyente es viator, o sea, peregrino que va en busca del rostro, el único delante del cual está como en su casa y puede detenerse, porque vuelve a encontrar el propio rostro. En otras palabras, hermano que me escuchas, se siente fuera de puesto como un hueso dislocado. Seguimos leyendo el versículo. Haré aquí 3 tiendas, dice el apóstol Pedro. Hermanos, esta es una alusión a la fiesta de las tiendas, en la cual se conmemora el don de la palabra. Lo pueden leer en Levítico capítulo 3, Deuteronomio capítulo 16. Seguimos leyendo el versículo. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La ley mosaica, que fue dada a través de Moisés, es la primera tienda de Dios entre los hombres. La palabra tienda en griego se dice shekne, que recuerda el hebreo shekinah, que es la gloria de Dios entre los creyentes. La profecía que se inició con el profeta Elías es la segunda tienda de Dios entre los creyentes. La carne del Señor Jesús es la tienda definitiva de Dios en medio de nosotros. Lo anuncia Juan capítulo 1. En él vemos su gloria como hijo único. En efecto, hermano que me escuchas, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Y en el versículo 5 se lee que había una nube luminosa. Hermanos, de Dios no conocemos el rostro, sino su palabra. No hay que hacerse imágenes ni de él ni del hombre, porque su única imagen es el mismo creyente que escucha su palabra. En efecto, hermano que me escuchas, el que lo escucha viene a ser su hijo con su mismo rostro. La nube luminosa recuerda al mismo Dios que guió al pueblo de Israel por el desierto, como lo describe Éxodo capítulo 14. Y es señal de su presencia, como lo describe Éxodo capítulo 19. La manifestación de Dios
siempre es oscura por exceso de la luz que encandila, como si al revelarse Dios se velara y al velarse se revelara, como sucedió en la cruz. Además, la nube es principio de vida, la lluvia es bendición y fecundidad. Seguimos leyendo las escrituras. De la nube salía una voz. Hermanos, Dios es voz. Su palabra la conocemos en el Verbo encarnado. El que escucha al Señor Jesús transforma su rostro en el rostro divino, resplandeciente como el sol, irradiación de la gloria, como lo anuncia Hebreos capítulo 1. Y seguimos leyendo el versículo. Este es el hombre Jesús, a quien el apóstol Pedro ha reconocido como el Cristo y el Hijo de Dios, pero no todavía como el Hijo del hombre que sufre. Seguimos leyendo el versículo. Este es mi Hijo. Recuerda el Salmo número 2, que habla de la entronización real de cierto personaje. Jesús, que va a Jerusalén y será crucificado, es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y esa voz sigue hablando, dice, este es mi Hijo amado. Recuerda el sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22. Jesús es el Hijo por cuanto será sacrificado. Como conoce el amor del Padre, dará su vida por los creyentes y los hermanos de todos los tiempos. Y sigue diciendo esta voz, este es mi Hijo en que me complazco. Recuerda esto al siervo de Yahvé, de Isaías capítulo 42. El Padre reconoce a Jesús como Hijo, precisamente porque se hace servidor de los creyentes. Y la voz sigue hablando. Escuchadlo. El Señor Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, dijo Moisés. Escuchadlo. En Deuteronomio capítulo 18. Hermanos, Jesús es el nuevo Moisés que da la palabra definitiva. Aún más, él mismo es la palabra hecha carne. Él mismo es el rostro del Padre vuelto hacia los creyentes. Quien lo escucha a él, viene a ser hijo como él. Es difícil describir lo que es la transfiguración, incluso para los discípulos que la contemplaron. Pero dos cosas son claras: el fin y el principio. El fin, es decir, es bueno para nosotros estar aquí. El principio es escuchadlo. La palabra da forma a nuestro cuerpo. El que escucha al Señor Jesús viene a ser como Él, el árbol bueno que da frutos buenos, como lo anuncia Mateo capítulo 7. La escucha de su palabra es la acogida de la semilla que crece en nosotros y nos engendra según su especie, como lo anuncia Primera de Pedro capítulo 1. Partícipe de la naturaleza divina, como lo anuncia Segunda de Pedro capítulo 1. Hermanos, la transfiguración comienza cuando, en lugar de pensar
y escucharnos a nosotros mismos, lo escuchamos a Él y pensamos en Él. Es la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo. Esta escucha hace pasar por las obras de la carne al fruto del Espíritu Santo, como está en Gálatas capítulo 5. El Padre tiene una sola palabra, que es el Hijo. Lo que Él dijo e hizo es la exegesis del Padre, como lo anuncia Juan capítulo 1. El relato en el tiempo de su amor eterno. La carne de Jesús es el cumplimiento de la ley mosaica y de los profetas, como lo anuncia Mateo capítulo 7. Su historia es la manifestación sobre la tierra del Dios amor, a quien nunca nadie ha visto, según Juan capítulo 1. No podemos y no debemos conocer nada más que a Él, el Verbo del Padre. Y el versículo 6 leemos: los discípulos cayeron rostro en tierra. Hermanos, esto es el exceso de lo divino. Y el versículo 7 leemos que Jesús le dice: levántense, no tengan miedo. Son las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Aquel a quien ha visto en la gloria se acerca a ellos y los despierta. Lo que han visto no es un sueño, sino lo que los despierta de una vida muerta. Es la promesa de la resurrección, como lo entenderán luego. Y el versículo 8 se lee: ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Hermanos, aquel que se ha transfigurado, el Hijo amado a quien hay que escuchar, es el Jesús solo, en camino hacia Jerusalén, que invita a seguirlo. El Padre confirma su elección. Es el Hijo por cuanto no se avergüenza de llamarse nuestro hermano, como lo anuncia Hebreos capítulo 2. Y hecho perfecto por las cosas que padeció, llegará a ser causa de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, como lo anuncia Hebreos capítulo 5. Y el versículo 9 se lee: no contéis a nadie la visión. Hermanos, antes de que el Señor Jesús haya resucitado de entre los muertos, los discípulos no pueden hablar de la transfiguración. En efecto, hermano que me escuchas, la gloria queda secreta antes de la cruz, como está en Mateo capítulo 16. Por su parte, es incomprensible antes de la resurrección. Y el versículo 10 se lee: Elías debía de venir primero. El Antiguo Testamento termina con la espera de Elías que precede a la venida del Señor. Lo anuncia Malaquías capítulo 3. También la venida del Señor Jesús termina con la espera de Elías por parte de los que están al pie de la cruz, como ustedes pueden leer en Mateo capítulo 27. Y en el versículo 11 se lee: Elías ha de venir a restaurarlo todo. Hermanos, el Señor Jesús confirma la venida del profeta Elías, pero como todos los profetas, no es reconocido. Tiene la misma suerte del Hijo del Hombre, que debe sufrir a manos de los hombres. Precisamente de él, el Nazareno, hablan con la voz y la vida los profetas. Y en el versículo 13 se lee:
Los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Los discípulos comprenden que el profeta Elías, el último profeta, es el mismo Juan, que lanza el llamamiento definitivo a la conversión antes de la venida del Señor, del cual anticipa el destino de la pasión. Leamos Mateo 17, versículos 14 al 21, donde se lee: al llegar donde estaba la gente, se le acercó un hombre y se puso de rodillas ante él y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es lunático y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y otras muchas en el agua. Lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá. Jesús lo increpó y el demonio salió de él. Y en aquel momento quedó curado. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y a solas con él le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les dijo: por vuestra poca fe. Os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: vete de aquí allá, y se trasladará, y nada os será imposible. Esta clase de demonios solo se la expulsa con la oración y el ayuno. Nada os será imposible, dice el Señor Jesús a los discípulos, que no habían podido expulsar al demonio. La fe es la posibilidad de lo imposible. Da al creyente el poder del Hijo de Dios. Mientras el Señor Jesús está sobre el monte con el Padre en la gloria, los discípulos están en la llanura entre los hermanos trabajando. Tratan de continuar su misión, que es la misma que tiene Él, pero inútilmente no logran vencer el mal. El trozo responde a la pregunta fundamental de la iglesia después de la Pascua: ¿cómo van a continuar su misión ahora, cuando Él está definitivamente ausente? El trozo tiene como estribillo el no poder del discípulo, que no logra ejercer ese poder sobre el mal, poder que el Señor le ha confiado, el cual le ha garantizado que siempre estaría con él, como está en Mateo capítulo 28. El tema es la carencia de fe y la poca fe, que es la causa de esa impotencia. En cambio, con la fe, nada es imposible. El problema es de hacer que nuestra poca fe ante el mal no se convierta en carencia de fe, que no puede hacer nada, sino que se convierta en esa fe que lo puede todo. Concretamente, la fe consiste en obedecer al Padre, que dice que hay que escuchar al Hijo sobre el monte. Esta fe desplaza a donde se quiera este monte, que es el de la transfiguración, de la gloria de Dios sobre la tierra. El que escucha al Señor Jesús ha vencido el mal. Su palabra tiene el poder de engendrarlo como hijo de Dios, como lo anuncia Juan, capítulo 1.
El relato, hermano que me escuchas, es como suele ser. Es más sintético y menos pintoresco que en los otros evangelios sinópticos. Se desarrolla en dos partes: la petición del Padre y la curación del Hijo. La pregunta que los discípulos acerca de su incapacidad y la catequesis de Jesús sobre el poder de la fe. El acento se coloca sobre la fe que comunica al creyente el poder mismo de Dios. En la época de la iglesia, hermano que me escuchas, marcada por la ausencia del Hijo de Dios, solo el que tiene la fe vence el mal. Ella se presenta al ausente y consiste en escuchar y cumplir sus palabras, como lo anuncia Mateo, capítulo 7. El Señor Jesús será quitado del mundo. Su acción como Hijo de Dios continuará en la de sus hermanos. Lo anuncia Mateo, capítulo 21. La iglesia, mediante la escucha del Señor Jesús, viene a ser como Él, capaz de vencer el mal. El discípulo está representado por el Padre, así como por el Hijo. Como el Hijo no sabe vencer el mal porque todavía no está poseído por él, como el Padre desea la curación e invoca con fe al Señor Jesús. En Mateo capítulo 9 se muestra cómo el Padre, en el diálogo con el Señor Jesús, pasa de la poca fe a la exigencia de una fe incondicional. Y el versículo 14 se lee: Señor, ten piedad de mi hijo. Es la oración de un padre que sale de entre la multitud y se acerca al Señor Jesús, que baja del monte. Su hijo está gravemente enfermo. Su mal está descrito con abundancia de detalles y en varias expresiones, como está en Marcos capítulo 9. El apóstol Mateo dice solamente que es lunático. Por supuesto, es la epilepsia, que se pensaba como relacionada con las fases de la luna. Sufre tremendamente y cae a menudo en el fuego y en el agua. Al final, agrega que también está endemoniado. Los antiguos veían en tiempos de enfermedades el influjo de los malos espíritus. Y en el verso 16 se lee: se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Hermanos, mientras él está sobre el monte, en la llanura, los discípulos han intentado curarlo, pero no han podido. Sin embargo, hermano que me escuchas, han recibido el poder de expulsar los demonios y de curar toda enfermedad y dolencia, según Mateo capítulo 10. ¿Por qué no han podido ejercer ese poder? ¿Cómo podrán continuar sin él, o sea, sin Jesús? La misión que él, o sea, Jesús, les ha confiado es una experiencia de fracaso. No saben hacer aquello para lo cual han sido llamados. No saben realizar su trabajo. Está en crisis su identidad. Esta incapacidad es la mayor aflicción. Los análisis infinitos y cuidadosos acerca de las causas no están en condiciones de curarlos. Y el versículo 17 se lee: oh generación incrédula y perversa,
es el diagnóstico del Señor Jesús. La impotencia es debida a la falta de fe y a la perversión que de allí se sigue. La fe es escuchar al Señor Jesús, el cual dice que quien escucha y pone en práctica sus palabras cumple la voluntad de Dios, y el que cumple la voluntad del Padre es su hermano, hermana y madre, como lo anuncia Mateo capítulo 7. El que lo escucha llega a ser como él y puede realizar sus mismas obras, la primera de las cuales es precisamente vencer el espíritu de incredulidad, raíz de toda perversión y de todo mal. Quien, en cambio, no se fía de Dios, se pervierte, volviéndose a los ídolos. Pone su confianza en aquello que no da salvación. Seguimos leyendo el versículo. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros?, dice el Señor Jesús. Vendrá el momento en el cual será arrebatado el esposo. Y entonces ayunarán, lo anuncia Mateo, capítulo 9. El Señor Jesús, sobre el monte de Galilea, los enviará a todo el mundo. Y Él estará ausente como estuvo ahora sobre el monte de la transfiguración. Estará siempre con ellos, como lo anuncia Mateo, capítulo 28, mediante la fe en su promesa, que desplazará a todas partes el monte de su alegría. Seguimos leyendo el versículo. ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Hermanos, nuestra incredulidad hace sufrir al Señor Jesús. A nuestra fatiga al combatir inútilmente el mal corresponde la suya al soportar nuestra falta de fe, que lo llevará hasta la cruz. Seguimos leyendo el versículo. Traédmelo acá, dice el Señor Jesús. Hermanos, la fe es llevar al Señor Jesús el propio mal invencible y también la propia incredulidad y perversión. Y el versículo 18 se lee: Jesús los increpó, lo increpó y el demonio salió de él. Jesús es duro con el mal, porque es misericordioso con el enfermo. Cura al enfermo, no al mal. Nosotros a menudo corremos el riesgo, por una falsa bondad, de favorecer el mal y maltratar al enfermo. Aquí se habla de demonio como origen del mal. Ciertamente el mal de la incredulidad y de la perversión es producido por el espíritu de mentira y de esclavitud. Pero muchos otros males no vienen también de un espíritu malo. ¿No existe el demonio de la violencia y de la represión? ¿Del alcohol y de las drogas? ¿Del alimento y de la imagen? ¿Del dinero y del sexo? Todo lo que lleva a la autodestrucción y quita la libertad tiene ciertamente que ver con el espíritu del mal. Y el versículo 19 se lee: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ese es nuestro problema. ¿Por qué no logramos vencer el mal? Y el versículo 20 se lee que Jesús dice: por vuestra poca fe.
Si la multitud no tiene fe, los discípulos tienen poca. La poca fe es insuficiente frente a un mal grande si no se convierte en una grande fe. Se repliega hacia la desconfianza y hace ir al fondo. El Señor Jesús actúa con nosotros según nuestra fe. Este es el semáforo verde que da vía libre a su poder. Cuando dice que te suceda como has creído, le dice al centurión en Mateo capítulo 8. Que te suceda como deseas, le dice la cananea en Mateo capítulo 15. Ambos eran paganos. La poca fe, característica de los discípulos, como tengo Mateo capítulo 6, está siempre en peligro de caer en la incredulidad. Seguimos leyendo el versículo. Si tenéis fe como un grano de mostaza, hermanos, la mostaza es una semilla muy diminuta, casi invisible, lo dice Mateo capítulo 13. El Señor Jesús nos dice a los discípulos que basta poquísima fe. Acaba de reprenderlos por su poca fe, mediante el contraste grano y monte. Quiere mostrar el poder infinito de la fe, capaz de desplazar las montañas. Seguimos leyendo el versículo. Dirás a este monte, hermanos, este monte es el de la transfiguración, del cual acaba de bajar para encontrarse con los suyos. Sobre el monte, el Señor Jesús dice la palabra, está en Mateo capítulo 5. El Padre ordena que lo escuchen en Mateo capítulo 17. Al final, el resucitado dará comienzo a la iglesia, como está en Mateo capítulo 28. La fe desplaza donde quiera este monte. La gloria de la transfiguración se encuentra donde quiera haya fe. Esta, en efecto, consiste en cumplir la voluntad del Padre. Y acaba de decir sobre el monte que hay que escuchar al Hijo. Hermanos, este es el gran milagro. La misma fe que traslada donde quiera este monte de la transfiguración. La fe es realmente el milagro que nos transfigura en creyentes, oyentes de la palabra del Padre. La palabra del Señor, hermano que me escuchas, que es viva y eterna, es una semilla incorruptible e inmortal que nos regenera a su imagen, como está en Primera de Pedro, capítulo 1. El que la coge es generado como hijo de Dios, lo anuncia Juan, capítulo 1. Consanguíneo de Jesús, lo anuncia Mateo, capítulo 12. Aunque yo hubiera profetizado, aunque yo hubiera expulsado demonios y obrado milagros en su nombre, si no tengo esta fe que me hace escuchar y cumplir su palabra, él me dirá, no te conozco, como está en Mateo, capítulo 7. Seguimos leyendo el versículo. Nada os será imposible. Hermanos, la fe nos lo da todo. Nos hace escuchar y cumplir la palabra de Dios. Nos pone en comunión de entendimiento y de voluntad con Él. Estas palabras del Señor Jesús
no son una invitación a desplazar montes o a trasplantar árboles en el mar, como lo anuncia Lucas capítulo 17, sino un llamamiento al convertirnos a Él, a escucharlo y seguirlo en su camino hacia Jerusalén, donde se entregará en nuestras manos y pagará desde el abismo el tributo que nos hace libres. Este es el milagro que vence el mal. Y en el versículo 21 se lee: esta clase de demonios solo se la expulsa con la oración y el ayuno, dice el Señor Jesús. Este versículo, como está también en Marcos capítulo 9, falta en muchos manuscritos. El demonio de la incredulidad se vence con la oración que nos da el Espíritu del Hijo de Dios, como está relatado en Lucas capítulo 11. Hermanos, el que no cree, que pida con insistencia el don de la fe. Y al que tiene poca, como los apóstoles, pida un aumento de fe, como está en Lucas capítulo 17. A la curación del Hijo de, a la oración del Hijo de Dios, siempre se le concede lo que pide. Lo anuncia Mateo capítulo 7. El ayuno es como la oración del cuerpo que acompaña al espíritu. Reconoce que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 17, versículo 22 al 27, donde se lee: yendo un día juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho cuando entraron en Cafarnaúm. Los recaudadores de los impuestos se acercaban a Pedro y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Respondió: sí. Cuando llegó a casa, se anticipó Jesús diciéndole: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tasas o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Él contestó que es de los extraños. Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos. Pero para que no le sirviéramos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y al primer pez que suba, sácalo, ábrele la boca y encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Libres están los hijos, dice el Señor Jesús al apóstol Pedro. Están libres delante de Dios y delante de los creyentes. La libertad es el gran tema, nunca comprendido suficientemente, del cristianismo. Es también el punto de honor de nuestra época, proclamado y acechado más que nunca. No hay nada más hermoso, nos hace semejantes a Dios. Los cristianos son libres. Su único tributo al templo y al rey es el de una relación filial con el Padre y fraterna hacia todos los creyentes. Sin embargo, hermano que me escuchas, para no escandalizar, se sienten libres de pagar esos tributos que también los otros pagan. En efecto, su libertad es la de amar. Son tan libres que saben renunciar a los propios derechos si estos van contra los hermanos. El dinero que ellos usan
para pagar el tributo viene de la boca de un pez pescado desde el abismo. Dios mismo provee a sus hijos aquello que necesitan y lo hace de una manera misteriosa a través del agua, símbolo de la muerte. El segundo anuncio de la pasión, que procede inmediatamente sin ningún nexo, hace ver de dónde viene la libertad de los creyentes y el tributo que pagan. El Hijo del Hombre lo entrega en las manos de los hombres. Es el precio que el Hijo de Dios ofrece libremente por sí y por los hermanos. Seguirá el capítulo 18 que habla de la comunidad. Ella es el nuevo templo en espíritu y verdad, como lo anuncia Juan, capítulo 4. Construidos por esas piedras vivas, como lo anuncia primera de Pedro, capítulo 2. Que son los hijos del Padre, porque son hermanos entre sí. En la comunidad de Mateo, hermano que me escuchas, de origen judío, existía la tentación de observar rigurosamente las leyes y las tradiciones de los judíos, con el riesgo de olvidar la verdad del Evangelio y la libertad de los hijos de Dios. En las otras comunidades de origen pagano, existía la tentación de vivir la libertad propia sin respetar la ajena, como está en 1 Corintios, capítulo 8. Aquí encontramos una solución católica, abierta tanto a los judíos cristianos de la iglesia de Mateo, como a los cristianos de origen pagano de las iglesias paulinas. Los cristianos entre sí son libres del tributo al templo de Jerusalén, así como de las leyes judías. Sin embargo, hermano que me escuchas, para no escandalizar a los hermanos judíos, limitan esa libertad para respetar a sus correligionarios. Del mismo modo, el apóstol Pablo, que se siente libre de comer la carne inmolada a los ídolos, no para escandalizar a los hermanos paganos recién convertidos, renuncia a esa libertad suya y está dispuesto a no comer carne nunca, como él mismo lo anuncia en 1 Corintios, capítulo 8. En efecto, hermano que me escuchas, la libertad cristiana no es ni la observancia de la ley mosaica propia de las religiones, de los religiosos y de los estoicos, ni su transgresión propia de los libertinos. Es la libertad de amar al hermano. Y este es el cumplimiento pleno de la ley mosaica, como lo anuncia Mateo, capítulo 7, y lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 13. Es la ley de libertad, lo anuncia Santiago, capítulo 2, que tiene como criterio lo que es más provechoso para el otro. El verdadero tributo al templo de Jerusalén, que nos da acceso a Dios. Jesús lo pagó con su libertad como hijo, que da su vida por los hermanos y creyentes. Los dos trozos, confrontados sin una relación aparente, se iluminan recíprocamente. La entrega del Hijo del Hombre en las manos de los hombres es el rescate de todos los creyentes. En su fraternidad, ellos llegan a ser hijos de Dios, liberados finalmente del demonio invencible de la desconfianza. Constituyen una comunidad de creyentes, donde cada uno es deudor
con el otro del perdón fraterno, verdadero tributo que hay que pagar al Padre, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a Romanos, capítulo 13. Estos versículos son el anuncio más sintético de la pasión, resurrección del Señor Jesús, tributo que Dios mismo paga a su amor hacia el creyente. Sigue la reacción de los discípulos. Estos versículos contienen la pregunta de los cobradores de impuestos a Pedro y su respuesta. Presentan el diálogo entre el Señor Jesús y Pedro acerca de la libertad de los hijos y acerca del modo de encontrar el tributo que se ha de pagar al amor hacia los hermanos para no escandalizarlos. La verdadera libertad, en efecto, es la de edificar al otro, no la de hacerlo caer. El pago acontece de un modo prodigioso, con una moneda pescada en el mar, que es una alusión a la muerte del Hijo del Hombre. Principio de libertad para todo creyente. Jesús es el Hijo de Dios. Su libertad es la misma de Dios, que es amar y dar la vida, entregándose en las manos de los hermanos, así como en las manos del Padre. Este es el tributo del templo de Jerusalén que hace el creyente el verdadero templo de Dios. La iglesia, hermano que me escuchas, rescatada con este tributo, libre como el Hijo de Dios, vive la fraternidad. Su libertad es la de amar y servir al hermano. Este es su tributo al Padre. Y el versículo 22 se lee: yendo un día juntos por Galilea, hermanos, el Señor Jesús estuvo antes en Cesarea de Filipo, en Mateo capítulo 16. 6 días después, estuvo en el monte de la transfiguración, como está en Mateo capítulo 17. Pronto estará en camino hacia Jerusalén, como lo veremos en capítulo 19, Mateo. La Galilea, para Mateo, es el lugar de la acción de Jesús, lo dice Mateo capítulo 4. De la llamada a los discípulos y del comienzo de la iglesia, como está en Mateo capítulo 28. Seguimos leyendo el versículo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hermanos, aquí tenemos la forma más breve del anuncio de la pasión y resurrección del Señor Jesús. En el primero, el Señor Jesús dice que eso debe suceder, como está en Mateo capítulo 16. Ahora dice que va a ser entregado. Comienza, en efecto, enseguida, después del camino hacia Jerusalén. El Hijo del Hombre es entregado por Judas, por los jefes de los sacerdotes, por el Padre, y se entrega él mismo en las manos de los hombres. Todos pueden recibir el don que es el Señor al entregarse. Ponerse en las manos del otro es el acto de confianza y amor más grande que uno pueda realizar. El Hijo de Dios se entrega en las manos de los hermanos con el mismo amor con el cual se entrega en las del Padre. Esta entrega, hermano que me escuchas, de sí mismo, que hace a nosotros, es nuestra salvación. Aunque nosotros lo rechacemos y le quitemos la vida, Él da su vida por nosotros. Hermanos, este es el gran misterio de Dios
Y ese misterio es que él confía en el hombre. Se fía de él y confía en él hasta ponerse en sus manos para que él haga lo que quiera. Y en el versículo 23 se lee: lo matarán. Hermanos, sobre el Señor Jesús recae nuestra violencia y su muerte será martirio, testimonio de amor sin reservas. Los hombres dan muerte al Hijo del Hombre, que se entrega en sus manos, y el Hijo del Hombre se entrega voluntariamente en las manos de los hombres, que le dan muerte. Y su amor es más grande que cualquier mal. Y seguimos leyendo el versículo. Y al tercer día resucitará. Es la confirmación divina de que el don de la vida, por amor, es capaz de dar la vida, venciendo la misma muerte. Para la comunidad cristiana, después del primer momento, la sorpresa no fue el hecho de que el crucificado resucitara, sino que el resucitado fuera el crucificado. Y seguimos leyendo el versículo. Se entristecieron mucho. Hermanos, en Mateo capítulo 9, los discípulos ni siquiera entienden lo que el Señor Jesús dice. Aquí oyen, pero no comprenden. Comprenderán solamente después de la resurrección, y su tristeza se transformará en alegría. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe.
aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.